ya viene hace rato, se desplomó la televisión. Sí. Y como se desplomó la televisión, es raro que personas que son los dueños de estas productoras protagonicen discusiones públicas eventualmente tan a cara descubierta. Claro. Pero están diciendo una cierta verdad. Se está comercializando las pasiones de los chilenos. Don Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido nuevamente. ¿Todo bien? La pregunta vale para ustedes. ¿Cómo estamos? Tomás? No, ¿Fernando? nosotros siempre bien. Ajá. Nosotros estamos siempre con buen ánimo. O sea, eso, sí, pero... ¿Cómo estás tú, Tomás? Bien, yo bien. Te he visto en los medios, te he visto que estuviste en Próceres el otro día. Sí, voy a volver la próxima semana también. Mira. Me invitaron de nuevo, pero en el fondo quiero hablar un poco de ese tema. Acércate ahí cuando vaya el Ese micrófono. es el tema por el cual en realidad me animé a agradecerles la invitación que me hicieron, porque lo he pasado bien las 2 veces que he estado acá. Y ¿Está efectivamente, entretenido? yo no he sido de los que lo he pasado mal acá, así que por lo tanto no puedo llegar y tener... Tú tienes buen sentido del humor. Pero no solamente, yo creo que sí, pero quiero entrar en ese punto, pero no los quería interrumpir. Ustedes estaban en la estamos pauta. simplemente... Yo estoy harto de ver a este weón todos los días. Estamos... Nosotros no nos conocíamos. Un gusto, Fernando. Un gusto, ¿qué tal? Efectivamente, bien, un gusto, muchas gracias. Fernando es el rabino del grupo. Un gusto. Es la persona que estaba llamada a traer la base moral y fracasó rotundamente. Completamente, sí. ¿Pero tú eres rabino o eres cura? No, ninguna de las dos. Yo soy laico, soy anglicano. Ah, muy bien. Sí. Y hace un programa de religión los miércoles y viernes que se llama El Confesionario, donde habla específicamente de religión. Bueno, ustedes me dicen cuándo podemos partir. No, partamos. Me interesa lo que iba a hablar de próceres y... No, lo que pasa, efectivamente, yo fui como un testigo raro, efectivamente, de lo que les pasó a ustedes la última vez que ustedes me invitaron acá, efectivamente, porque justo el día anterior había habido esa cosa con respecto de Ítalo Megna conmigo, eventualmente respecto de Renato Garín, que yo entendí que era en el marco de un formato eventualmente que ustedes tenían, que un poco apelan eventualmente a una cosa que es mucha chacota, por así decirlo. Es Mucho pura humor. chacota. Yo eso me di cuenta de eso después, pero gracias. Pero, ¿Tiene endulzante? bueno, pero yo no creo que voy a ser sincero con ustedes. Yo no creo que esa es realmente la realidad, porque ustedes y no solamente ustedes, lo que está pasando en los medios de comunicación en general en Chile hoy día, ya viene hace rato, se desplomó la televisión. Sí. Y como se desplomó la televisión, está ocurriendo lo mismo que ocurre en Europa actualmente. Se abrieron plataformas digitales eventualmente por todos lados que se segmentó el mercado medio. Lo segmentó hace mucho rato, esto no es una cosa reciente. Por eso, después de que se demoró tanto la ley sobre televisión digital, era ridículo, porque la verdad las cosas que no había capacidad para llegar y hacerse cargo de la transformación de la industria como se había producido, si uno lo compara como se instaló la televisión en los años 60. Pero ustedes, aparte de eso, hacían una apuesta política. Y no solamente ustedes, toda la plaza. Detrás de la pelea, de lo que yo siento que hay entre Sin Filtro, ¿cómo se llama? Próceres. Ustedes, TV Max, y podría agregar varios más, es una disputa por efectivamente cuotas de mercado. Esa es la verdad. Es una disputa económica, es una disputa de proyectos periodísticos o proyectos de comunicación que tienen por objeto llegar a tener un nicho en esa realidad segmentada del país. Y el problema es que el nicho que ustedes todos han elegido es una provocación. Ustedes todos han partido de un supuesto de que el país está tan enrabiado y que en el fondo está polarizado, y esas polarizaciones a la larga van a jugar a favor de ustedes. Por eso suben el nivel de tensión. Y no estoy hablando de este programa, estoy hablando... ¿La cofradía? No estoy hablando de ustedes como cofradía, estoy hablando efectivamente, eso era Sin Filtro el año pasado, me tocó varias veces estar ahí. Era un formato que se entendía por lo que era la campaña electoral, ¿ya? Y después la pelea entre Calcani y Leo Prieto, eventualmente. Es raro que personas que son los dueños de estas productoras protagonicen discusiones públicas eventualmente tan a cara descubierta. Claro. Normalmente eso nunca ocurría. Fíjate que este lunes comienza
la huelga de los periodistas del Mercurio. Entonces yo bromeé con algunos amigos míos diciendo... ¿Hay huelga de los periodistas del No, Mercurio? yo me reí y dije, 50 años atrasado la huelga efectivamente del Mercurio. Efectivamente, la verdad, las cosas, nunca se hubiera alguien imaginado una huelga de periodistas efectivamente del Mercurio. Bueno, yo lo que quiero decir, eso es una demostración de que el Mercurio está muerto. Esa es verdad. Por eso da lo mismo una huelga efectivamente de periodistas. A nadie le importa. No tiene impacto, ¿ya? Pero lo que yo quiero llegar y decir efectivamente que en este esquema la disputa por cuotas de mercado o de audiencia, de sintonía, efectivamente, de todas estas plataformas, tienen por objeto, en la práctica, parten de una apuesta, de un diagnóstico del país y de un diagnóstico de la gente que está enrabiada y que quiere llegar y ver sangre. El problema con eso es de que es doble. Primero, tú me podrás decir que no, pero ustedes son gobierno. Sí. Ustedes fueron actores muy directos, todos, estoy hablando de la gente de Calcani, la gente efectivamente que está detrás de Gonzalo Feito, ustedes son todos actores que lo mismo podría hablar yo de interferencia de Herrero eventualmente en un medio particular efectivamente ligado al gobierno anterior, puedo hablar del desconcierto, o sea, puedo dar la lista completa, son todos de alguna manera personas que están haciendo una apuesta de un proyecto, un emprendimiento económico, pero con una apuesta política, de un segmento, de tratar de influir en ese público. Bueno, el problema que tiene eso es de que ustedes pidieron el voto, ganaron, o sea, las personas no los miran exactamente iguales como los miraban antes. Incluso la misma gente no los mira, no espera, no van a tener el mismo impacto y se van a frustrar, efectivamente, necesariamente, porque no van a tener las lealtades que cultivaron en la etapa anterior, producto de las rabias que tenían para llegar y reemplazar el deseo de cambiar el gobierno. No los van a acompañar en una pelea que en realidad efectivamente se está saliendo de madre por todos lados. O sea, lo que ha pasado con Renato Garín en ese programa, el nivel de yo diría de deterioro, no solamente ha afectado a los protagonistas de estos medios, sino que se trasladó en la cosa de Campillay y Las Flores, por ejemplo. Claro. ¿Te fijas, no? Entonces, tú llegas a la conclusión de que las personas que están haciendo esto son inteligentes, pero no son tontos. No son personas que en el trato personal o directo son exactamente iguales. No, todos podemos conversar efectivamente en privado. Y los tipos hacen una apuesta, que esa cosa a la larga, raya para la suma, les beneficia. Porque las rabias instaladas en el país son tales que a la larga van a fidelizar con uno y no con los otros. El juego adversarial, el juego del enemigo, en realidad va a ser rentable. Y yo trato de alguna manera explicarle a ustedes que eso no es cierto. Fue rentable para ganar una elección, pero les va a operar al revés en el ciclo que viene inmediatamente después. Primero por lo que ha sido la inercia política de Chile desde hace casi 100 años, del año 38 en Chile. ¿Ya? No ha habido más que 5 gobiernos que han dejado sucesión. Así que por lo tanto es dable suponer, a menos que haya un péndulo. Claro, ese péndulo efectivamente es muy fuerte. Así que por lo tanto, mientras más polarizado en este momento, los grupos que están más interesados en estirar el ciclo son los gallos que están en la oposición y no los gallos que alguna vez votaron por este gobierno. Claro. Ya. Entonces, de hecho, perdón, para complementar, los stream, por ejemplo, que son más bien de izquierda, han aumentado su audiencia con el cambio de gobierno. Porque Entonces, es lo típico. Bueno, pero lo que tú tienes que llegar y partir del supuesto actualmente es que las audiencias están bajando para todo. Y están bajando y no las vas a recapturar convirtiendo esto en un reality, una teleserie, un matinal. Lo tienes que de alguna manera llegar y sincerar de otra manera, porque el país es relativamente chico, a pesar de que somos 20 millones de chilenos, pero no tenemos esta segmentación. No va a funcionar. Lo que va a pasar es que los chilenos van a apagar el televisor o van a apagar el computador o van a apagar el teléfono y van a llegar y dedicarse a cualquier otra cosa. Van a escuchar música, van a estar efectivamente haciendo otro tipo de cosas y se van a desplazar del tipo de temas públicos que de alguna manera están incluso en chacota planteados acá. Yo creo que es interesante tu análisis, te voy a dar la palabra a Feña. Yo sí creo que tu análisis es muy certero respecto de otros formatos de programa. En el particular, en el caso de la cofradía, nosotros la apuesta va por otro lado y siempre fue es cómo hacemos un programa que tenga cierto sentido político y todo, pero muy en la dinámica de acá lo que nos falta es humor, sentido del humor. Y siempre fue en esa como o sea, digo tiene una lógica distinta a los otros programas que siempre fue el morbo de la confrontación. Nosotros siempre fuimos por otro lado. Pero Feña, no sé si queréis comentar. Sí, secundar un poco, porque me parece el análisis me parece súper interesante y también entiendo que cuando uno tiene cuando el país entra en esta polarización, es muy fácil de alguna manera capitalizar dentro de esas polarizaciones y estirar todavía más esa tensión. Entiendo también
y tiendo a compartirlo, que es esa tensión tan fuerte genera que después la persona simplemente se desconecte. Se desconecta completamente porque necesita buscar paz en ese sentido. Uno no puede estar constantemente estresado. Obvio. O porque lo abruma, le genera angustia. Exactamente. Y que siente que no tiene capacidad de influir, no tiene capacidad de zanjar la diferencia. Sí, Entonces claro. se prefiere evadir el conflicto. Sí, yo en ese sentido creo que también secundo un poco lo que está diciendo el pelado, porque ahí nosotros probablemente, yo creo que nosotros somos algo mucho más parecido a lo que fue Plan Z en la Rock and Pop en su momento, que es algo mucho más cultural. Tiene sus toques políticos, sí, completamente, obviamente se llama Plan Z, pero era mucho más cultural. Y tenía que ver más con esa conexión con los jóvenes y con todo hacer todo un movimiento cultural distinto. Eso es más algo que a nosotros nos gusta más o que queremos buscar más que la atención. Más que la atención. Porque además el diagnóstico tuyo, cuando yo pensé en, digamos, en hacer el producto principal de este canal, que es la cofradía y todo, más, y después vino todo lo demás, era justamente parecido al tuyo. Era decir, ok, esto de la confrontación y todo, ya, en ese caso todavía estábamos preelecciones, pero yo decía, yo no puedo competir con estos grandes monstruos en esa lógica. Entonces, ¿no se puede? No, se puede, pero este fue mi razonamiento. Yo no puedo competir con esos grandes monstruos y no sé si quiero. Entonces yo dije, ok, entonces ¿cómo hago para ocupar un nicho? ¿Qué es lo que falta acá? Porque eso ya está cubierto. Es decir, ya hay. Y ahora hay más. Entonces, a lo mejor tuve razón. Eso ya está cubierto. La gente ya tiene esa necesidad cubierta. ¿Qué necesidad yo puedo satisfacer que todavía no está? Que tenga que ver con lo que yo hago. Y ahí donde yo dije, mira, sobre todo en el mundo nuestro, del lado de la derecha, hay mucho de esta cosa más conservadora, no sé qué, y esto otro no está. Y hay gente de derecha que es más como yo. Que es el opuesto a Chalper a lo mejor, que no es el típico tipo de terno, de traje, no sé qué. Hay gente que es rockera, hay gente que le gustan los garabatos, hay gente que le gusta cagarse de risa de cualquier cosa, y eso no está satisfecho. Ya, ahí es donde yo dije... Pero espérate un minuto ahí, porque déjame continuar. Olvídate de este programa por un momento, olvídate de la situación de la pelea esta semana, olvídate. Mira lo que ocurrió en los últimos, yo diría 10 años. 10 años. Yo diría después del 2007, con todo lo que fue la efervescencia, los pingüinos, la cosa estudiantil y la cosa universitaria. Pero mira en los medios de comunicación lo que ocurrió. Primero, el desplome de las audiencias en televisión. Sí. En segundo término, el traslado de cualquier tipo de reflexión política matinales en esos canales actualmente. Los departamentos de prensa destruidos, o sea, no sirven para nada. O sea, la política se discute en análisis y no se discute en crónica. Eso es una cosa, salvo el Biobío, salvo efectivamente Mochati, pero en realidad en general lo que era la cooperativa, lo que era efectivamente la radio chilena, o esos recursos, quedó desplazado. Después te encuentras con que cambió completamente. Primero que nada, los canales quebraron. Sí. O sea, hoy día tienen un problema económico actualmente. Entonces, arriendan espacio. Entonces, todos son productoras chicas que efectivamente funcionan de otra manera, por así decirlo. Y la publicidad se va contratando de otra manera a la que se contrataba actualmente antes en grandes contratos y en la cantidad de plata que de alguna manera se circulaba actualmente en ese otro modelo. Entonces, lo que te estás encontrando es que hay, como tú dijiste, más actores. ¿Ya? Primera afirmación. Hay más actores y todo el mundo se siente con capacidad para producir impacto. Y lo producen. ¿Eh? Yo discrepo de que no produzcan impacto. Producen un enorme impacto. Y yo por eso vengo a estos programas y agradezco efectivamente estar. No le hago el quite, porque creo que son relevantes de alguna manera. Pero lo que yo quiero llegar y decir efectivamente en esta vuelta es de que ustedes son actores más políticos. No tú, pero ustedes son más actores políticos. Este bueno. No sé, pero es que si tiene el crucifijo ahí, yo me amedrento, no me amedrento, lo tomo para bien, pero en el fondo lo miro en otra dimensión. Pero como actores políticos que quieren influir y tienen opinión y tienen ganas de llegar y hacerlo, con el estilo que tengan para captar audiencias jóvenes que no les interesa la política, que están enrabiados, o sea, eso es una cosa que se entiende, pero ustedes quieren influir en esa gente, los quieren movilizar, los quieren generar conciencia, les quieren generar sentido de pertenencia, les quieren llegar y justamente subir el ánimo y el nivel de autoestima, por así decirlo. O sea, personas que pueden llegar a influir, que pueden llegar a ser alguien, que no son insignificantes. Y la verdad, las cosas es que yo eso lo tomo para bien, no lo tomo para mal. El problema es de que
hubo un artículo en el mostrador de alguien, no tengo idea de quién, porque me quedé solamente en el titular. Yo lo que tú quieras, pero creo, además creo que es malo, pero creo que además es un poco hipócrita, por así decirlo, porque en el fondo actualmente los tipos que hicieron lo mismo en el gobierno anterior hoy día se quejan de lo que es el negocio del malestar. ¿Ya? Eso es una cosa que me llamó la atención. Pero están diciendo una cierta verdad. Se está comercializando las pasiones de los chilenos. Eso es lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo eso, perdón, ¿tú leíste el demostrador de Claudio Pizarro? No, ya que no. habla del financiamiento de... No. Y yo creo que esto es interferencia incluso, efectivamente, pero no importa. Pero en el fondo es cómo se convierte en una mercancía las pasiones de los chilenos. Y cómo de alguna manera se convierte en una chacota, en un juego, por así decirlo. A mí me invitan. Yo iba sin filtro, incluso con Pancho Rego. No, a mí nadie me puede llegar y decir eventualmente que ese programa, cuando a mí me tocó ir el año pasado, en varias oportunidades, tenía por objeto discutir, efectivamente, hacer un tipo de reflexión como la que estamos teniendo en este momento acá. Era un ring de box. Es otro... Sí, era un ring de box, sí. Y era bastante hostil. Las personas había gente que no quería ir, y había gente que decía que eso no iba a tener impacto, y tuvo mucho impacto, porque hay varias personas que efectivamente fueron electas en ese esquema. Sí. Sin embargo, mira dónde está Pancho Rego y Dios, estamos. Ese personaje que era el tribuno de la plebe, poco menos en esos programas, efectivamente, día tras día, efectivamente, le daba el perfil. ¿Dónde está? Está mu. Pero sigue lleno sin filtro. No, pero si tú querías puede estarlo, pero no está ahí el tema. Mira, yo se lo he dicho a Carlesi esto. Ustedes, yo sé que son muy amigos de él. Cuidado. Yo no estoy atacándolo, cuidado. estoy diciendo. No, cuidado. Yo no estoy atacándolo. Estoy diciéndolo simplemente de que si tú decides entrar a una institución como es la Cámara de Diputados, que es distinto al Senado por estos efectos, tiene otra trama y otra forma de funcionar, tienes que llegar y entender cómo no te terminan aislando, por así decirlo, y no termines siendo una figura marginal que de alguna manera juegue al servicio de tus adversarios para estos efectos. Vas a tener que arbitrar. Entonces, esa cosa no está dada, y hay gente que te dice, Tomás, es que yo no soy político. Eso para qué están ahí adentro, ¿te fijas? ¿No? Esto es como decir, no soy deportista, pero voy a ser el director técnico de la selección. O sea, tú me pones a mí a cargo de la selección y va a ser una tragedia nacional. Sí, pero en el caso de Pierre, claro, tiene este nicho que somos todos nosotros, que agradecemos justamente eso de que tiene otra forma y otra cuestión más parecido a lo que es la gente normal. Pero te quería preguntar lo de próceres en particular, y cómo has visto esta polémica entre... Bueno, a mí me invitaron, fíjate que la semana pasada, me hicieron un panel que fue un agrado, porque estamos con cuento, porque no era el mismo panel donde estaban un conjunto de personas parecidas a los que eran de Sin Filtro y otros en los cuales yo estaba, y también estaba en una radio que está varios pisos más abajo que acá, y que es más de ese estilo, por así decirlo. No, me pusieron a Jaime Rabiné, me pusieron efectivamente a Andrews, efectivamente un concejal de Republicano, de Conchalí, de Colina. Me pusieron, fíjate que Ignacio, el que trabajaba con Meo, hasta bueno, vino... Ese bueno es más... No, pero vino hasta con corbata, entonces más circunspecto. El único sujeto sin corbata era yo, efectivamente. Y después, ¿cómo se llama? Y estaba efectivamente Marco Antonio Núñez, que efectivamente hacía galas por poco menos de ser efectivamente el hombre transversal y efectivamente el florentino de todo asunto. En el fondo era un minué, era una conversación como la que yo creo que querían establecer la diferencia con el otro lado. ¿Y por qué lo agradecí? Porque es más mi estilo. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Yo me siento más cómodo en una conversación así, tratando de matizar de alguna manera. Pero el tema de esto de TVN con Republicano y el contrato y toda esa cuestión. Es que yo lo encuentro, perdón que lo diga, yo lo encuentro una gran paja esa cosa, porque todo el mundo sabe el modelo efectivamente de lo que está funcionando aquí.